Los equipos de protección individual, EPIs, nos protegen a los profesionales sanitarios del COVID u otros patógenos. A pesar de llevar más de un año de pandemia, el uso de los EPIs sigue sin ser óptimo y es común ver a nuestros propios compañeros cometer errores cuando se los ponen o se los quitan. Estos errores, además del riesgo que supone trabajar con pacientes infectados, ha provocado que solo en España más de 125.000 profesionales sanitarios se hayan infectado y 67 de nuestros compañeros hayan fallecido por complicaciones del COVID. A nivel mundial, las cifras ascienden a 4 millones de sanitarios infectados y 17.000 fallecidos. A pesar de la existencia de guías y protocolos, no todos los profesionales tienen la oportunidad de usarlos, bien por falta de tiempo o por ser poco accesibles. Nuestra propuesta es crear una aplicación didáctica llamada PEPI para mejorar la actualización y formación de los profesionales en el uso de los EPIs. Este edujuego está diseñado para enseñar de un modo entretenido cómo mejorar nuestra protección. Además, esta aplicación fomenta la empatía entre los distintos profesionales, ya que nos hace adoptar diferentes roles sanitarios en cada nivel. El jugador se pondrá en la piel de 7 perfiles sanitarios y deberá realizar una lista de tareas de forma correcta, es decir, minimizando el riesgo de contagio. Las tareas son presentadas por compañeros que exponen el problema y ayudan al jugador en caso necesario. En este ejemplo se puede ver una de las tareas, en las que el jugador tendrá que realizar una aspiración de secreciones a un paciente con problemas respiratorios. En primer lugar, tendrá que equiparse con los EPIs correctos. Si no los tiene, tendrá que acudir al almacén para proveerse de ellos. En otras tareas, que saldrán a medida que el jugador avanza en el juego, nos centraremos en enseñar cómo es la puesta y retirada correcta de los EPIs. Para la atención al paciente, previamente el profesional deberá colocarse el EPI en el orden correcto. La acción que transcurre en el interior de la habitación del paciente también modifica el riesgo, pues en función de las decisiones, este puede variar. El estado clínico del paciente se modifica a medida que se realiza la intervención. Aunque el objetivo primario de esta aplicación es la reducción del riesgo de contagio, el jugador se enfrentará a pequeños retos para dotar de realismo al conjunto de los niveles propuestos. A la salida de cada escenario, el jugador deberá despojarse de su EPI. Aquí es sumamente importante retirarlo de forma correcta, ya que puede estar contaminado. Tras cada una de las tareas, el jugador recibirá un resumen de lo que realizó correctamente y de los puntos que debe mejorar. Y para hacer todo esto más ameno y divertido, añadimos sorpresas y un toque de humor, como por ejemplo memes para compartir con compañeros. ¿Quieres ayudarnos? ¡Comparte!